Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de 30 minutos con SLab. Hoy nos toca con los especialistas en ciencias forestales. Vamos a hablar sobre el tema de arboricultura urbana, retos y perspectiva actual. Señority Lab, primera plataforma educativa latinoamericana, inicia sus charlas gratuitas de información a la comunidad sobre cuidado del ambiente, sostenibilidad, ideas de negocio y otros temas que impulsen la educación ambiental. Señority Lab, como agente de cambio, pone sus plataformas de información al servicio de la comunidad. Tenemos hoy la participación de 3 de nuestros docentes. Contamos con Remo Espinosa, él es subgerente de operaciones ambientales en la Municipalidad de Lince, ingeniero forestal con especialidad en paisajismo. También nos acompaña Carlos Pajuelo, ingeniero forestal, candidato al MBA con experiencia en el sector público y privado en plantaciones forestales en zonas urbanas, formulación y evaluación de proyectos socioambientales y manejo de bosques. Y también nos acompaña Fernando Magallanes, él es especialista forestal, también tiene experiencia en liderar y trabajar en equipo y ha desarrollado proyectos en selva, sierra y costa en nuestro país. Bueno, iniciamos el evento y le voy a dar pase a Carlos Pajuelo. Hola Sofía, gracias por el pase. Sí, ¿qué tal? Primero, buenas tardes para conectarse a este evento. Y en realidad este evento es un pretexto para encontrarse con dos grandes amigos, con Fernando Magallanes y con Remo Espinosa, porque más que colegas también son amigos con quien hemos trabajado juntos en diversos proyectos. Con Fernando hemos caminado duro allá por el monte, y con Remo, él liderando equipos, en diversos proyectos siempre hemos visto la mano, y mucho de lo que nos ha unido es básicamente este tema de trabajar, o bien sea con plantaciones forestales, o últimamente con este tema de la arboricultura. Tanto Remo como Fernando tienen ya vasta experiencia, sobre todo último en el tema del manejo de gestión de las áreas verdes y del arbolado urbano, ¿no? Y bueno, en esta ocasión es conversar un poco sobre darle una visión. Hemos seleccionado así un poco al azar algunas ciudades, tanto como la ciudad de Lima, como algunas ciudades de Bolivia, como para ver cómo ha ido creciendo estas ciudades, y conforme cómo han ido creciendo, cómo se ha ido formando, estableciendo o reemplazando, y qué parte los árboles forman parte de todo este ecosistema, ¿no? Entonces, o los árboles o las áreas verdes, ¿no? Entonces, un poco vamos a pasar una presentación, ¿no? Que vamos a compartir. Y sobre esta presentación, que básicamente son imágenes tomadas de Google Earth, ¿no? Que un poco mirar cómo Latinoamérica, en este caso hemos tomado, son 4 ciudades de 2 países, de qué tanto le hemos dado importancia y qué tanto estamos manejando las áreas verdes en general y el arbolado, ¿no? Hemos seleccionado, por ejemplo, Cochabamba. Cochabamba es una ciudad de Bolivia, ¿no? Y si nos damos cuenta simplemente por esta vista satelital, básicamente las partes verdes están hacia las afueras de la ciudad, digamos que esta es la parte principal de la ciudad. Y básicamente es eso, y algunos pequeños se le ven puntos de áreas verdes, pero que son muy pocas a comparación de una ciudad tan grande como esta, ¿no? Tenemos datos, básicamente, en cuanto a temperaturas, que en promedio están entre los 18, pueden tener picos de 24, 25, es una ciudad más o menos templada, bajas no más de 13, 12, salvo que en los meses de mayo a julio, que pueden llegar hasta los 3 grados centígrados, pero en general hemos tomado unas imágenes en cuanto al
al paisaje, ¿no? Esto es del centro de la ciudad. Y acá yo quiero dar el pase, tanto a Fernando como a Remo, para que un poco están mirando estas imágenes e ir comentando, ¿no? Y también ver similitudes. Nosotros, por estar ubicados en Lima, nos podemos dar cuenta que los problemas que ellos tienen son muy similares a los problemas que nosotros tenemos en cuanto al manejo y en cuanto a la importancia que se le dan a ellos, ¿no? Por ejemplo, esta es una avenida, la avenida Ayacucho, ¿no? De Cochabamba, que es por el centro de la ciudad, y por ejemplo, acá podemos ver que la parte de árboles es una avenida amplia de doble carril, ¿no? Tiene una composición arbórea y de distintos tipos de árboles. No es un solo tipo, son de distintos tipos de árboles. Y digamos que con requerimientos distintos, pero lo que sí se puede apreciar, lo que la imagen nos puede dejar apreciar, es, por ejemplo, que están muy apretados, o sea, están por el cemento respirando, por decirlo de alguna manera, encima del árbol, ¿no? Y eso, ¿qué puede generar? No sé, doy el paso a Fernando, si puede comentar un poco más sobre este aspecto, ¿no? O Remo. Sí, gracias, ingeniero Carlos. En adelante, saludar a a todos presentes, muy buenas tardes. Y en adelante mencionar, le diré Carlos por la amistad que nos une. Ya dejaré lo de ingeniero porque creo que ya la amistad que tenemos es grande. Así que voy a dirigirme como Carlos y como Fernando, efectivamente. Me sumo un poco a lo que tú comentabas, Carlos. Realmente, desde mi perspectiva, desde la parte de mi especialidad, el diseño, para tú poder diseñar una ciudad y hacer lo que tú mencionas, Carlos, la gestión del valor urbano, una gestión del valor urbano, debes mirar, como también lo mencionaste, a la ciudad como un todo, no como una unidad. No pensemos en la unidad, pensemos en el todo, en cómo colabora esa unidad al todo. Que como bien dijiste, es parte de, porque finalmente se va a terminar sumando, pero no es el todo esa unidad. Entonces, para yo poder aplicar el diseño de una ciudad arbolada, lo que tengo que hacer, yo retrocedería a tu primera imagen. A la primera imagen es como yo particularmente dejo una ciudad, un distrito, una provincia. La primera imagen en la que me das una imagen satelital, una vista en plan de ciudad, y ver cómo se está desarrollando tu ciudad. Ahí está, muy bien, gracias Carlos. En esa imagen, ¿cómo se desarrolla? ¿En qué sentido? ¿En qué cuánto? Y esto es una denominación que viene de años, y yo lo escuché hace mucho a ponente en inglés cuando mencionó los ecotonos verdes. ¿A qué se refiere con los tonos verdes? A que la ciudad como tal, como la vemos actualmente, la imagen como la vemos actualmente, vista en plata, observamos que hay diferentes efectos verdes que muchas veces, como lo mencionaste Carlos, están cerrados porque son, digamos, privados o pueden dejar de repente cómo se van cerrando y no se integran. Entonces, esa ciudad, ¿cómo se está viendo realmente? Como una ciudad arbolada, una ciudad distribuida, una ciudad cotonos que solamente funcionan por sectores. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el beneficio de entregar esa ciudad o ese arbolado a la ciudad y cuál es el objetivo que quiere alcanzar? O sea, el tema, en términos regresamos al mismo, Carlos, que tú presentaste ahorita, de las calles. No sé si me puedes regresar, Carlos, a la imagen de la calle de la última que tenías. Ahí, perfecto. El tema de decir qué pongo, en qué sitio, la anterior, por favor, responde mucho cuál es el objetivo que quiero conseguir. Ahora, ojo, al estar en una ciudad, estamos hablando de qué objetivo quiero personalmente, qué objetivo busco como, por último, como cuadra, como avenida, como distribución. Oye, les pongo un ejemplo. De repente, si me escucha gente nacional, no lo puede llevar, pero gente nacional lo puede llevar muy claro. La avenida Salaverry en Lima, Perú. La avenida Salaverry contiene una especie que es la tipo, que la conoce muy bien, muy Carlos. Esa especie, yo no digo generar cultivos, pero sí generar una especie y poder diseñar mi ciudad, eso la planta, vista desde arriba, de cómo tengo por sectores que pueden ser manejados posiblemente con mayor gracia más adelante. Entonces, mi primera objeción, mi primer aporte que mostraba Carlos, es que entendamos hacia dónde el diseño, qué es lo que se quiere con eso y cómo se manejaría una ciudad en manera estructural en general.
no al individuo. Manejemos la ciudad de manera integral. Gracias. Y pasa mucho, y con esto quiero dar que nos dé también un aporte siempre valioso de Fernando, es que, por ejemplo, cuando las ciudades van creciendo, por ejemplo, esta imagen me puede ayudar, es curioso, ¿no? Que hacia un lado, por ejemplo, esta imagen para mí me parece muy particular, que es, hacia un lado se nota que hay árboles y hacia el otro lado no. ¿Se dan cuenta? O sea, el lado izquierdo está totalmente, hay por lo menos 1, 2, 3, 4 árboles que se pueden ver en el horizonte, pero en el lado derecho no se puede ver ni uno. Y lo que me llama la atención es que a ese lado donde no hay árboles hay negocios. Entonces, Fernando, según tu perspectiva, ¿cómo relacionas a las personas que muchas veces piensan que el arbolado es como una especie de que me está tapando la... ¿Cómo lo ves de tu perspectiva, Fernando? Bueno, sí, se me escucha, ¿cierto? Sí, Fernando, fuerte y claro. Bien, hay de hecho elementos para rescatar en lo que han mencionado tanto tú como Remo, en el sentido en el que tú acabas de comentar. En mi experiencia me ha tocado, pues, supongo que es general, ¿no? Hay un mal punto de vista, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que muchos negocios, muchos comercios, piensan que tener un árbol justo en sus frontis es una desventaja. Se quejan, por ejemplo, de que tapa su aviso publicitario, tapa justo el nombre de su tienda, y no lo ven por el otro lado cuán valioso es tener un árbol, ¿no? Es decir, en mi caso, por ejemplo, en la municipalidad en la que yo trabajo, es muy común recibir expedientes de solicitudes de poda justo en los centros comerciales o en las calles en las que se encuentran varios locales comerciales, ¿no? Y a veces piden hasta tala. A veces no quieren ni siquiera aceptar un cronograma de poda que les favorece, que no les dificulta la visibilidad de su negocio y que les favorece desde todo punto de vista, con sombra, con un mejor microclima, con un lugar para estacionar las bicicletas, tantas ventajas que realmente le podemos dar, pero no, ellos de verdad parece que no todavía, en general creo, en nuestro país o de repente en algunos lugares más de Sudamérica o en otros lugares del mundo, no se reconoce realmente la importancia del árbol y simplemente les parece más fácil sacar el árbol, ¿no? Entonces, eso va también a reflejarse en lo que mencionaba Remo. ¿Por qué? Porque este concepto de ecotonos o este concepto de el número o el metraje o cuánta área verde de metros cuadrados necesita, según la OMS, un ser humano, está cambiando de parámetro. No es solamente cuánta área verde tengo en mi ciudad para saber si estoy dentro del rango en el que debería estar, sino también ahora cuán próximo es esa área verde a mí, ¿no? No solamente estar en una ciudad sin árboles rodeado de un bosque o junto a un bosque, ¿no? Sino cuán próximo o cuán accesible es para mí en el centro de una ciudad acceder a ese área verde, que no solamente debe ser vista como metros cuadrados en vista de planta, sino también los metros cuadrados de pues, todo lo que es la biomasa, ¿no? En sentido vertical, lo que significa un árbol, ¿no? Eso. Fernando, mira, tú has dado justo en un tema muy importante que también quisiera desarrollarlo con Remo, sobre este dato, ¿no? Que siempre nos mencionan sobre, si no me equivoco, corríjame, que siempre lo vamos mencionando, ¿no? Como si a veces si fuese una verdad y en realidad hay cosas más importantes como el tema que tú estás hablando, proximidad, pero siempre se repite sobre los 9 metros cuadrados que sugiere la OMS, ¿no? Pero yo siempre que he querido buscar esa fuente, o sea, ¿dónde está el documento donde la OMS señala eso? Hasta ahora
lo he encontrado. Y a veces alguien lo puede haber mencionado en alguna exposición y lo tomaron como cierto, en realidad no lo sé, pero yo creo que eso debe estar en función a las características climáticas, sociales y reales de cada ciudad, ¿no? Yo no creo que sea lo mismo pedirle 9 metros cuadrados de área verde por habitante a una ciudad como Lima, que es la segunda ciudad más grande del mundo, ubicada en un desierto, ¿no? Entonces, felizmente hay municipalidades que cuentan con sistemas de riego, porque ya vienen con toda esta infraestructura de los canales precolombinos, ¿no? Y que nos ayuda a mantener áreas verdes. Pero ya cuando veamos más adelante algunas fotos de Lima, nos damos cuenta que no es así, que no sé, que es muy complicado llegar a esos 9 metros cuadrados. Y si no llegamos a esos 9 metros cuadrados, estamos mal. No sé, Remo, ¿cuál es tu apreciación sobre eso? Sí, justo, Carlino, que te quería comentar. Mira, particularmente, yo actualmente trabajando para el INSE, y en el INSE, ¿qué hemos lo que he propuesto realmente, no? Mira lo que te voy a decir. Acá se tiene que separar esos 9 metros cuadrados que tú me das de área verde habitante. ¿Me estás hablando de una verde activa o pasiva? ¿A qué me refiero? Mira, hace poco escuché una ponencia, ¿no? Y que decía lo siguiente, y te lo comento, Fernando, también. Un árbol en promedio, pequeño, mediano, digamos, en promedio, pongámosle que de copa, de radio y de copa, tiene 9 metros cuadrados de área verde. 3 por 3, simple y llanamente. Un guaranguay, qué sé yo, una ponciana, ya está, ¿no? 9 metros cuadrados. Si fuese 9 metros cuadrados habitante de cada, o sea, que cada árbol te da 9 metros cuadrados de área verde, estaríamos hablando de que debe haber un árbol por cada habitante del Perú, o de Lima, más fácil. Vamos a Lima, como entonces debería haber un árbol por habitante. Si yo te pusiera un árbol, en Lima dicen que somos millones de habitantes, yo no veo eso porque hemos recorrido en un trabajo que compramos juntos, hemos recorrido todo el territorio de Lima y nos hemos dado cuenta que lo que dice la encuesta o la INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 10 millones no son, yo considero que son por 13 millones, personas que no están ni siquiera dateadas. Perfecto, vamos a 10 millones. Si están 10 millones de personas, deberíamos tener 10 millones de árboles. Y con eso tú estarías compensando lo que tú mencionas, Carlos, ¿no? Los metros cuadrados por habitante estarían en ese cumplimiento. Pero ¿qué pasa? Yo te hago ese cumplimiento, te diría, te planto 10 millones de árboles y te elimino todo lo que son parques, todo lo que son jardines, todo lo que son centrales, te elimino. Porque tú ya estás compensando lo que te pide OMS con los 10 millones de árboles, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene la diferencia? ¿Qué pasa? Si tú le sumas el metraje cuadrado que te da arbolado urbano al metraje que te pide la OMC, diferencias. Porque tú me estás pidiendo 9 cuadrados de área que verde activo, sí. O sea, voy a renunciar a mi espacio público recreativo porque me dé 9 metros cuadrados de área verde para árbol. No, pues. Vamos a lo otro. Separemos. Tú necesitas, Carlos, bajo 9 metros cuadrados de área verde activa por habitante. ¿A qué me refiero? Parques, verdes centrales, áreas que las puedes disfrutar. Pero aparte, necesitas 9 metros cuadrados de arbolado por cada habitante. Si lo encuentras en un árbol grande, perfecto, ponme 9 millones de árboles o 10 millones de árboles en Lima. Aparte de los 9 metros cuadrados, porque si lo combinas, caemos en una falsa realidad. Caemos en que le estoy aumentando el MG por verde antes de la compra de árboles y que no necesariamente lo voy a llevar yo con mi hijo que voy a hacer un parque, porque no lo voy a encontrar. ¿Entiende mi posición? O sea, mi posición es a favor del verde, pero separado. Digamos, los 9 metros cuadrados de OMS de área verde, me dice área verde, no me va a hablar área verde en general, pero digamos la que es activa y defendemos los 9 metros cuadrados de área verde, pero en arbolado. Manejamos dos áreas, entonces va a crear una realidad que cuando vea mi área verde por habitante en distrito, me olvido de los árboles y considero que tengo en área horizontal y me toco una realidad que me va a gustar, porque es mucho menos. Y de ahí veo un inventario y veo que por cada árbol de 2 zonas, y veo a que caen en lince 50 personas, y veo cuántos árboles tengo, y me preocupo, porque me faltan muchos más cantidad de árboles y de área verde que la que realmente creo yo que tengo.
¿Y cómo hacemos cuando encontramos muchas ciudades tanto en la sierra del país o como estamos viendo acá, que esto pasa en Cochabamba, que encontramos ciudades así, puro cemento? Ahí yo creo que es importante lo que recalca Fernando, que, ok, en mi calle no puede haber, no existe espacio para árboles. La pregunta sería, ¿en verdad no existe espacio para árboles o se está priorizando al auto que sobre el peatón? ¿No? Porque yo me imagino, y eso es lo que, por ejemplo, he visto que ha trabajado mucho la Municipalidad de San Isidro, es que en calles como estas, por decirlas, si esto es 2 carriles para que transite un carro, le quitan ese carril, se quedan con un solo carril a esa calle y ese carril le ponen árboles, ¿no? Le ponen así en una especie de macetas enormes, ¿no? Árboles obviamente de porte pequeño, pero van ganando espacio verde, porque es importante que, que el área verde o el arbolado, uno, ganar espacio, y dos, si por lo menos no está ahí, que pueda estar lo más próximo posible, ¿no? Que es lo que mencionaba Fernando. Y sobre las prácticas, o sea, y esto también quisiera que ustedes me comenten porque tienen mucho mayor experiencia en el tema de gestión municipal. Esto que se hace mucho, el tema de los encalados, ¿qué tan positivo es sobre los árboles? ¿Se tiene que aplicar siempre a todos los árboles, en todas las ciudades? Se entiende que el encalado es una práctica agronómica para temas de hongos, básicamente. ¿Cómo lo estamos manejando ahora? No sé, Fernando, ¿podrías? No, en realidad, en la municipalidad de La Molina no hacemos eso, la verdad, para nada, para nada. Definitivamente lo que estamos aplicando es un plan de abonamiento, sí, de abonamiento a todos los árboles con un plateo o plateado que le dicen, ¿no? Dejarle alrededor del fuste del árbol un espacio sin cubresuelo o que permita que se infiltre el agua del riego, y ahí un plan de abonamiento, pero el encalado en sí mismo no. Claro, y acá mira, esta imagen a mí me da dos cosas que pensar. Uno, hay muchas autoridades o por repente funcionarios que como es algo que siempre se ha hecho, entonces hay que hacerlo. Entonces a mí me parece importante que Fernando diga, por ejemplo, en esta gestión, en esta municipalidad no lo hace porque no es necesario, no es necesario hacerlo. El encalado es una práctica que se hacía sobre todo con frutales y sobre todo que tenían un tipo de riego distinto, que era como por inundación, y entonces los árboles eran más propensos a generar hongos en las bases. Entonces, esta práctica sí tenía un sentido. Acá lo que me llama la atención es que, por ejemplo, que esta, no sé si puedo sacar el puntero, por ejemplo, esta imagen, gras, todo tiene que ser gras, o sea, las bermas laterales, las bermas donde no hay justo esta parte activa. Yo entiendo que ciudades donde hay una gran cantidad de lluvia esto se puede mantener, pero siempre tiene que haber gras. Es mi pregunta, ¿no? Lima necesita gras, todas las ciudades necesitan gras, porque no solo es un tema de agua, sino también es un tema de poda, de mantenimiento. ¿Todas las municipalidades están preparadas para afrontar esto? Bueno, en realidad, en la experiencia que tenemos nosotros, no todo tiene que ser gras. Hay, como tú bien has dicho, un tema hídrico, hay un tema de sistemas de riego, hay un tema de mantenimiento, hay un tema de economía. Nosotros estamos promoviendo el uso de aptenias u otro tipo de cubresuelo que sea más resistente a las sequías, por ejemplo, también, y que sea menos costoso. Hay que diferenciar, creo, en el tema de gestión y comparándonos con otras ciudades, que la nuestra no es una ciudad que tenga altas precipitaciones, ¿no? En comparación, por ejemplo, con otras ciudades como puede ser en Colombia, puede ser en México,
que sí cuentan en algunas ciudades de esos países con altas precipitaciones y tienen toda una cultura o una arboricultura que data de muchos años antes que nosotros, porque hasta los habitantes de esas ciudades han habitado esas ciudades ya con árboles, ¿cierto? Ya habían árboles ahí, porque son ciudades que siempre lo han tenido, en algunos casos. En Lima no necesariamente, en ciertas partes no. Nosotros hemos plantado esos árboles, ¿cierto? Hemos plantado esos árboles, en muchos casos sin un diseño adecuado, cosas para mejorar también, en otros casos sí, pero hay todo un impacto, en todo un impacto del desarrollo radicular, influenciado por el tipo de riego, hay un impacto en el mantenimiento también, como respuesta de especies introducidas, ya que tenemos especies no solamente nativas, ¿no? O endémicas, sino introducidas también, que responden diferente a otras ciudades, que responden o tienen requerimientos nutricionales diferentes, ¿no? Ahí voy el tema del plan de abonamiento también, ¿no? Entonces, tenemos que verlo desde un sentido, como decías tú y como decía Remo también, macro, ¿cierto? No solamente al individuo, sino cómo es el impacto del arbolado urbano en Lima, entendiendo la historia desde donde venimos, ¿no? Que son las plantaciones. Y Remo, mira, yo aprovecho esta imagen como para preguntarte, ¿por qué esta tendencia en el diseño de las áreas verdes de cual si fuese una torta de cumpleaños, ¿no? Gras, ¿no? Le ponen unas plantitas por ahí al medio y al centro lo más centrado posible el árbol, ¿no? Cual la vela de cumpleaños, plum. ¿Qué está pasando en el tema de diseño? ¿No se está profesionalizando? ¿Qué es lo que tú rescatas? Ya, Carlitos, primero me quedé con una salvedad que habías Perfecto, mencionado hace sí. un rato, de que realmente, mira, tú decías de que si tengo carriles, un carril podría darlo como área hablada, digamos, ¿no? Pero veamos también algo, Carlos. O sea, recordemos una cosa, si estamos viendo el mapa, la ciudad, recordemos que la ciudad tiene un plan de desarrollo urbano. Todas las ciudades tienen un plan de desarrollo urbano, ¿no? Ahora, el desarrollo urbano responde a la cantidad de habitantes que tenemos. Y lamentablemente, a nivel mundial, la explosión demográfica está en aumento. Entonces, lamentablemente, en esa calle donde pones 2 carriles y tú lo reducirías a 1, vas a generar una congestión vehicular muy fuerte. Lo que se tiene que hacer, a mi punto de vista, para actualmente, es reordenar la ciudad. Ciudades se han de ordenar, la explosión demográfica está encima de nosotros. Tú ves niños, nacen a cada momento y no es uno, nacen por millones, cientos. Entonces, la ciudad, querramos o no querramos, tiene que reordenarse, pero para reordenarse y mantener su eje ecológico, tiene que surtir con técnicas adecuadas, con profesionales adecuados que puedan manejar la ciudad y puedan reordenarla correctamente para rescatar a los individuos. Todavía pueden darnos un cierto beneficio, puedan ser trasladados con técnicas correctas a sitios que puedan permanecer bien y con beneficios adecuados. Pero tampoco es el tema de proveer, de decir, no, sí, acá no hay auto, ponle árbol. Tampoco no es tan cierto porque te digo, eso tiene que responder a un plan urbano que lamentablemente, y sí, lamentablemente a nivel digital, eso es lo que pasa en distritos. El plan de desarrollo urbano está dirigido al plan ecológico que tiene, el plan verde que tiene para la ciudad. Nunca hay una concordancia porque hay un por espacio, ¿no? Pero en el momento en que se hace un consenso y se reúnen la parte diricial, digamos, y la parte arquitectónica con la parte verde, se puede llegar a un consenso y se puede obtener muy buenas cosas, ¿verdad? Entonces, Claro, esa era un poco la idea que quería mencionar. Sobre el tema del claro. encalado, que también mencionaban, yo tengo una anécdota, un historia que me contaron en algún momento, que data de la Lima antigua, cuando no había, bueno, al menos así me la daron a mí, no sé si es una cierta, cuando no había en zonas donde no había mucha iluminación, porque todavía no la iluminación, no había soles, no había estas cosas, y los autos daban, se acostumbró a pintar la base de árboles. ¿Por qué? Porque en zonas de trocha muy oscuras, los árboles iban con sus autos, las personas iban con sus autos, y no iban a ver los árboles. Los confundían, terminaban estrellando. Por ese motivo, se quedó, digamos, la idea de que se note el árbol de luz, pintarlo de blanco, encalado, y cuando el auto venga pueda alumbrar, verlo y esquivar. Pero lamentablemente, pues, esa historia que me contaron hace mucho tiempo,
que no sé si será cierto, pero que actualmente, con toda la tecnología que tenemos encima, con toda la iluminación que tenemos encima, con todos los vehículos que tenemos encima, es una práctica que está fuera de contexto. Y por el contrario, y no me dejar mentir, tú, Carlos, un poco Fernando, que es un daño total al árbol. Y yo siempre pongo en ejemplo esto, ¿no? Si quieren ver lo que se siente, agarren su brazo, píntenselo con pintura blanca y déjenlo un par de meses, a ver si les pica o no pica, ¿no? Y si su brazo respira, no puede respirar. Entonces, ahí entenderás que lo que estás creando al árbol es el mismo. Está que le tapas todos los poros externos y no lo dejas respirar, no lo dejas encontrar exudación, no lo dejas cambiar CO2, no va a hacer nada. Prácticamente lo asfixia. Y por eso viene la mejoría. Y con respecto al tema del diseño, lo que me hace en este momento con la imagen del universo, para responderte a eso, Carlos, yo iría primero a lo que tiene mal entendido diseño, porque lamentablemente las personas entienden pésimo lo que es diseño. Diseño no es, oye, ¿te gusta o no te gusta? Eso no es eso, olvidémonos de la cabeza que tiene, porque no es diseño. Eso puede ser, no sé, ornato, decoración, puede ser mil cosas, pero diseño como diseño no es todo el contexto de diseño. El diseño es ojo, una idea original que te soluciona uno más problemas. Contexto, vamos a poder diseñar en mil más, porque encuentras un original o creativo que te va a responder a uno o más problemas. Si el problema es que tienes agua, haces lo que hace Fernando con su libro, le pones cubresuelo. Si el problema es que tienes un terreno, haces lo que puedes con una decoración de piedras. Si el problema es que tienes una cosa verde y nada, pones árboles en la parte de abajo o creas tenes para evitar la erosión y la caída de cualquier roca. Entonces, el diseño en sí no va a ser porque realmente yo te digo, ¿no? ¿Te gusta lo que ñe? No, no me gusta. Pregúntese eso. No me preguntes si te gusta o no te gusta. Pregúntame a qué está teniendo tu diseño. ¿A qué solución me pones? ¿A qué estás creando una acción? Y ahí me enterarás. Porque el diseño es eso. Es volcando todo ese conocimiento a tu pregunta de está bien o está mal. No está bien. Definitivamente está bien porque te haga un problema en el consumo hídrico más que una solución a lo que estás buscando. Y lamentablemente, ¿por qué? El por qué a nivel municipal, al menos en Perú, responde una cosa bien sencilla. Si tú, Ana, tienes el área toda de tierra, un terreno eriazo, ¿no? Y tú me dices, tú eres político, tú me dices, ingeniero Mendoza, quiero que me lo haga verde para mañana. Yo le propongo a Carlos, no voy a decir inscrito ni cuándo fue, pero fue. Y me he chocado con funcionarios que me decían, ya, yo decía, le ponemos cubresuelo, es más sostenible, es más manejable, consumo hídrico, bla, 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 perfecto. ¿Y sabes lo que me dijeron? Dijeron, ingeniero, ¿para mañana lo tiene verde? No, por lo menos dame un PMS para que cubresuelo, como se indica, cubre suelo, panda, pueda cubrir el suelo con un manto que sea protector. No me sirve. Si usted le pone pasto, para mañana lo tengo verde. Y cuando inauguro un estilo nuevo verde. No inauguro un espacio que será verde de acá a 2 años. ¿Me entiendes? Y ante mi respuesta, que le digo, señor, ¿no se da cuenta que acá no es sostenible? A la larga va a tener, porque ese verde no tiene sostenibilidad de tiempo, su recurso va a encarecer, va a ser muy fuerte y todo esto. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, ¿sabe qué, señor Espinosa? Acá yo tengo 2 años más. Estamos en el segundo año, me quedan 2 años. En 2 años, con que esté el pasto vivo en 2 años, el resto ya no es mi problema. Porque lamentablemente en Perú y en Lima trabajamos bajo gestiones, ¿no? Y a la gestión que sale no es la gestión que viene, no es lo que le pasa adelante, pero ingenieros como nosotros buscamos la sostenibilidad y el instalar por eso, así de más en poderse ver, le da una mayor estabilidad y sostenibilidad en el. Ese es el motor de todo lo que les comentaba. Ya, y sobre el tema del diseño, aunque en realidad tenemos para hablar un montón, pero yo creo que podríamos ir avanzando. Pero sobre el tema del diseño, más que todo, también tiene que ver mucho, a veces también con la mezcla de especies que hacen, ¿no? O sea, pasa mucho que ponen gras, una especie que necesita bastante agua, y le ponen un árbol, no sé, que necesita poca agua. Y al final va a generar problema en uno de los dos. O mucha agua en el uno o poca agua en el otro. Y eso al final va a generar enfermedades, ¿no? Y otra cosa que se me estaba pasando por alto, es que, por ejemplo, también se ve que pasa mucho esto, ¿no? Que tienen estas heridas, ¿no? En las bases.
y eso se puede dar por muchas fuentes. Y lo que, por ejemplo, he visto mucho que pasa en Lima, es que a veces utilizan estos sistemas de aspersión, ¿no? Y que van golpeando al árbol, ¿no? Y dirán, pues son una gotita que choque a la base del árbol, no pasa nada, ¿no? Pero eso que sea interdiario y por durante muchos años, al final va generando heridas, ¿no? Cicatrices, que al final, y vemos que entran patógenos y el árbol obviamente ya entra con problemas de hongos y con ese tipo de enfermedades y simplemente por un mal manejo en el tema del riego, ¿no? Miren, en realidad tenemos mucho para seguir avanzando. Esto, por ejemplo, son imágenes de La Paz, ¿no? De La Paz, Bolivia, donde el tema, por ejemplo, es que pasa que se trabaja con pocas especies, porque hay pocas especies que están adaptadas a climas altos, ¿no? Y entonces, solo les dejo esta pregunta, así que para que vaya votando, ¿no? Y ustedes, ¿cómo se puede trabajar, por ejemplo, en ciudades de gran altura y que generalmente se empieza a trabajar con cipreses o pinos? Más que con especies endémicas de la zona, ¿no? Que incluso se ve que hay un manejo a veces inadecuado, ¿no? Este árbol se nota que, o las podas han sido inadecuadas, ¿no? O sea, ¿por qué también esta cultura a veces de trabajar con una o dos especies y que no necesariamente con que sean endémicas o de la zona, ¿no? Claro, lo que pasa es que en realidad en varias ciudades del mundo, no solamente aquí en Lima, notamos que el árbol que vemos en estas ciudades no corresponde necesariamente o no responde necesariamente a un diseño, lo que hablas tú, lo que habla Remo, ¿no? Un diseño paisajista, a un reordenamiento, a una corrección de esta realidad. Simplemente responde a, bueno, yo como vecino me gusta esta especie, me gusta este árbol porque lo vi en tal lugar y por eso yo lo planto. Yo lo planto y en un desorden total, ¿no? Cada quien con sus gustos. Y como decía Remo, no es en realidad lo ideal tener gustos, pues porque pueden haber millones de gustos, ¿cierto? Sino debe responder a un desarrollo urbano planificado y también en ese sentido, ¿cómo logramos eso, ¿cierto? ¿Cómo logramos esa gobernanza? ¿Cómo logramos esa vital intercesión del especialista de árboles y de áreas verdes en un desarrollo urbano que muchas veces simplemente no le importan los árboles y quiere más pistas y soluciona su problema con ampliar el concreto, el asfalto y todo en desmedro del arbolado, ¿cierto? Perfecto. Miren, ya no sé cómo vamos de tiempo, pero ya como para ir culminando, ¿qué pasa ahora ya estoy pasando más imágenes de Lima, ¿qué pasa con esta Lima que a veces no volteamos a mirar, ¿no? O sea, casi siempre nos quedamos con Lima de Miraflores, San Isidro, Barranco. ¿Qué pasa con esta Lima, no? De Comas, ¿qué pasa con esta Lima del RIMAC? Donde la necesidad de áreas verdes, y ahí es justo lo que yo creo que es importante lo que Remo señalaba en cuanto al áreas verdes, pero de uso activo. Si se puede apreciar, en general las personas van poblando las partes altas de estas colinas, ¿no? Van poblando las partes altas, y generalmente estas partes altas, al momento de hacer el diseño, o mejor dicho, el ordenamiento, a estas partes altas lo dejan como área verde. Y en realidad, ¿qué área verde vas a tener en esas partes altas de uso activo? Básicamente sería un tema de árboles y que
tiene una doble finalidad, no solo de área verde, sino también a un tema de seguridad ante un posible sismo, ese famoso sismo que estamos esperando no es que estamos esperando, pero que se va a dar en Lima de todas maneras, un gran sismo, pero no hay seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de las áreas verdes en estas zonas, por ejemplo? Definitivamente yo creo que sería de protección, ¿cierto? Hay algunas experiencias que se han dado en justamente laderas, debajo de las cuales hay población, debajo de las cuales con sismos u otros han habido accidentes de derrumbes, hasta de huaicos, ¿cierto? Entonces, en estas partes altas definitivamente la función es recreativa, pero también es de protección, con plantaciones a curvas de nivel, con control de erosión, que bien lo conocemos, ¿cierto, Carlos? Con lo que hemos visto antes, es de diversos puntos de vista es lo más importante y es lo que debe primar en un desarrollo urbano, que es plantaciones de árboles desde multiventaja, ¿cierto? Exacto. No sé, Remo, si tienes algo para Sí, comentarnos. claro. Tú, Gracias, tú Carlitos. creo que eres una de las personas más adecuadas porque tú has sido director de Adopta un Árbol, entonces tú puedes Claro, contarnos un poco. claro, el tema justamente responde a lo mismo que han ido mencionando ustedes dos desde el principio, ¿no? Mira, el tema es así de claro, Carlos. El tema municipal, el tema de la calle para afuera, de la puerta de tu casa para afuera, es competencia municipal, no es competencia tuya. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando el municipio, cuando las autoridades municipales dejan de manejar el tema correctamente, el vecino se siente empoderado de poder hacer lo que él desea, lo que él considera que es cierto o criteriosamente correcto para con su arbolado, para áreas verdes. Por ese motivo es lo que como menciona Fernando, que plantan indistintamente lo que sea. Cuando toda esa plantación, y como te lo comento nuevamente, debería responder a un plan maestro de arborización en el distrito, o en la ciudad, o en el departamento. ¿Por qué? Porque al tener un plan maestro de arborización, no plantarías por plantar. Por decirte, te pongo un ejemplo. Acá tenemos la avenida José Leal, que es conocida aquí en Lima, que es puro Baranguay. Puro Baranguay. Tenemos la avenida Petituar, estamos reforzándola todas con puro moy andino. Entonces estamos dando trazos correctos donde si un vecino va a venir a plantar un árbol en la parte de que se le ocurre, yo tengo puro moy andino, se le ocurre poner pues no sé, una araucaria, me desordena totalmente el espectro, y no es que me desordene de una manera igual, porque esa determinación está hecho ¿para qué? Para un plan de manejo que me va a responder por etapas, por épocas, hasta de floración, de ver cuándo se poda, cuándo se abona, cuándo se desarrolla algún tipo de manejo que me va a permitir organizar correctamente la ciudad, ¿no? Entonces, así responde un plan, una gestión, como tú mencionabas al principio, integral, bueno, así se maneja. No se maneja diciendo, pues yo me amarro este árbol y ese es el árbol emblemático de Lima y me muero acá. No funciona así. Ahorita vamos a llegar sobre ese punto, pero quería interrumpirte sobre lo otro que mencionaste y justo mencionaste la araucaria. O sea, la araucaria es una especie que obviamente tiene un gran parecido con el pino, ¿no? Tiene un gran parecido con el pino, es más, comúnmente bueno, por lo menos acá en Perú le llamamos hasta falso pino, que ha sido muy difundido de que lo venden como un árbol, como un arbusto, como en macetas, no sé si se han percatado, o sea, y sobre todo para épocas navideñas, como que abundan más. Y a mí me ha pasado que yo he visto en casas de amigos, de familiares, que tenían así en su sala una araucaria, ¿no? Y lo ponían sus adornos navideños, ¿no? Y se la vendían chiquititas, ¿no? Y de ahí cuando pasa el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta que ese arbolito de Navidad tan bonito que les que habían comprado, está creciendo, entonces le da pena matarlo, entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Lo planto en la puerta de mi casa, ya, pero si en la puerta de tu casa tú tienes un espacio de una berma de 1,50 m, una araucaria no va a entrar, ya, igual lo plantan. Digamos que tiene un poquito más de asesoramiento. No lo voy a plantar afuera de mi casa, sino porque no tengo espacio, si no lo voy a llevar a un parque.
o lo voy a llevar a una avenida, y entonces está eso, ¿no? Que te desordenan, te desordenan y la gente se siente empoderada de que, bueno, un arbolito, mejor le estoy haciendo un beneficio a la ciudad y al planeta, ¿no? Porque estoy plantando un árbol siempre va a ser positivo. Eso por donde lo miren. Pero el punto es dónde plantar y con qué finalidad plantar, ¿no? Porque también pasa mucho esto que cuando no se ha diseñado la ciudad, porque la ciudad ha ido creciendo de esa manera, de ahí regreso a esto, no pasa justamente como lo que menciona Remo. Esto es una avenida de Miraflores, cerca del Estadio Manuel Bonilla, si mal no recuerdo, sí creo que es un lado. Por ejemplo, acá se plantó con muelle costeño, ¿no? Que es interesante porque son árboles que se pueden manejar, de su porte no es tan grande, entonces sí se puede, pero si a mí se me ocurre vecino y acá planto una araucaria como mencionaba Remo, entonces yo estoy rompiendo todo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde plantar? ¿Cuándo plantar? Y para qué, ¿no? Entonces, y obviamente esto debería ser dejado hacia las autoridades competentes. Un rato, antes que se me pase esto y hablar un poco lo último que mencionó Remo sobre esto de también creo que a veces este fanatismo de amarrarse a los árboles porque, bueno, al fin y al cabo, quería quedarme con esta idea, ¿no? Por ejemplo, San Isidro debe ser una de las municipalidades de Lima que tiene una mayor cantidad de áreas verdes, ¿no? O sea, que San Isidro puede decir, creo que tiene más de 40 o 50 metros cuadrados de área verde por persona. Y acá vendría la pregunta, ¿no? Esta es la imagen de San Isidro, que está delineada de color rojo, pero el mayor espacio verde de San Isidro es privado, el Lima Golf Club. Y por ahí cerca, bueno, está también un parque que sí es público, que es importante, que es el Parque El Olivar. Pero lo que yo quería también señalar es esto, y que no es una práctica a veces que unos piensan que solamente en Lima periférica es que a veces los vecinos se apropian de las canchas de fulbito y ese tipo de cosas. Lo más grave es que se apropian de los espacios verdes, ¿no? Si acá, no sé si se logra llegar a ver, hay estos parques, ¿no? Hay unos parques que son unos espacios, ¿no? Y en estos parques, básicamente lo que sucede es esta figura. Estas son las calles aledañas y lo que simplemente han enrejado, todos los accesos que uno quiere entrar a este parque simplemente están enrejados. Y que cierran las rejas, casi hay rejas que están cerradas todo el día, que simplemente es imposible acceder, y que solamente tienen 1 o 2 accesos y que tienen un tiempo limitado. 5 o 6 de la tarde y está cerrado, nadie que no sea vecino puede entrar. Entonces, no solo hay un tema de que hay una gran cantidad de área verde por espacio privado, sino que también lo público se privatiza. Eso le da justicia, ¿no? Un poco al acceso de la ciudad y del área verde de todo este poblador, de todo limeño, ¿no? En general, ¿no? Que quisiera disfrutar de esas áreas también, ¿no? No sé cuáles son sus impresiones, para mí este caso, a mí sí me ha parecido, yo le viví en carne propia cuando iba caminando por San Isidro y veía que quería acceder a ese parque, pero simplemente estaba con la reja cerrada, ¿no? 7 de la noche cerrado, tú no puedes entrar, pero veía que los vecinos sí tenían acceso directo al parque, o sea, las puertas de sus casas van directo al parque y ellos sí estaban ahí, ¿no? Pero para cualquier persona no podía entrar. No sé si tienen algún comentario. Sí, en realidad sí, mira, porque sí se me escucha, ¿cierto? Sí, claro. Mira, ahí yo creo que le echan bastante la culpa al tema delincuencial, social, digamos, por algún lado, o una de las partes sociales que es la delincuencia, ¿cierto?
no, este parque hay que enrejarlo porque si no se meten fumones y ahí observan a las casas y se hacen los marcas y nos roban y ha habido muchos robos. No, este parque hay que cerrarlo toda la noche o este parque tiene que ser privado porque por acá se meten los ladrones. Me ha pasado mucho ver ese tipo de casos y en realidad no solamente en parques, sino en las avenidas incluso, la delincuencia parece que existe porque existen los árboles. No, no, quiero sacar estos árboles porque no permite que las cámaras vean. Quiero sacar estos árboles porque acá se esconden los delincuentes. Quiero sacar esos arbustos. O sea, en realidad yo creo que ante esa excusa hay que reconocer que la razón de esa realidad no son los árboles, ¿cierto? Y la solución tampoco pasa por lo que mucha gente pide, sino por un tema policial, por un tema de presencia, incluso de serenazgo u otros, menos que por la presencia de los árboles, ¿no? Perfecto. Sí, no sé si Remota hay algo más que comentar sobre ese aspecto. Sí, me gustó mucho hace un rato, Carlos, que te hiciste una pregunta y te diste la respuesta tú solo. Sí, sí, Porque sí. dijiste dónde plantar, cómo plantar, y luego, ¿ya qué más dijiste? Y para plantar. Esa es la respuesta, ¿no? Para tu objetivo. Para tu dónde, cómo y por qué. La primera pregunta que hacerte es ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres todo esto? ¿Cuál es tu fin? ¿Tu fin es ornamental? ¿Tu fin es captura de títulos de suspensión? ¿Tu fin es captura de dióxido de carbono? ¿Tu fin es de sombra? ¿Tu fin es de controlación? ¿Cuál es tu fin? Porque mencionaste al principio, perdona que me vaya hasta atrás, pero me mencionaste al principio una imagen de una calle que no tenía explico, ¿no? Y la pregunta sería, ¿pero tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Sombra? ¿Que capture CO2? ¿Capture de partículas? ¿Quieres que no haya magos sin nada? Porque yo he tenido una experiencia en Lima donde no hay espacio. Y sí, pues, se han colocado árboles en maceta grande, pero ¿qué árbol? O sea, no una arauca, como lo mencionaba un rato, que era una especie de inmensa, y que también es un miedo que las personas tienen de que piensan de que la araucaria en algún momento le va a reventar la mano. No va a pasar eso. Lo que va a pasar es que la raíz de la araucaria va a reventar la mano, va a quebrar. Lo que va a pasar es que la raíz se va, digamos, a empabilar dentro de la maceta y el árbol se va a terminar haciendo solo, ¿no? Y se va a terminar muriendo. No va a crecer más, pero va a moverse así dentro de la maceta y va a terminar muriendo. Pero hay macetas de un diámetro, te mostraría que yo tengo y trabajo en un parque muy grande acá en Lima, por decir, alistemos, por decirte, Guaranguay, ¿no? Que son macetas de buen diámetro, no sé si te hablo de buen diámetro, donde están tranquilas de bien, que son de muy porte de muy poca altura, y que están muy bien y brindando beneficios. La pregunta, te digo, ¿qué beneficios, no? ¿Qué beneficios? Sí, porque si eso normal, mira, pongo en esa primera calle que tú viste que decía, oye, hay espacio para nada, pero si mi objetivo, por decirte, fuera un objetivo real, quiero árboles para decorar la avenida, perfecto, te pongo unos cuantos postes, 5 en tu avenida, y le cuelgo 2 macetas colgantes al costado, derecho babilónico, y vas a reverlo recontramentado, va a serlo muy ornamentado. Pero, ¿cuál es tu objetivo con el árbol? ¿O quieres que te produzca sombra? Porque si quieres que te produzca sombra, ahí estamos hablando de otra cosa, porque entonces tenemos que hacer, perforar sí pistas, sí vereda, y darle un espacio al arbolado, porque si no, no va a ser posible. Para que se desarrolle también y estar, como te mencionaba al principio, encementado, asfixiado hasta el cuello, ¿no? No sería adecuado. Ahora, con respecto a lo que mencionas acá, y me comentaba también dando, el espacio es público, ¿no? O sea, es para el disfrute público. Si tú lo llegas a hacer y pasa acá con el parque de la reserva, el mal llamado Parque de las Aguas, acá en Lima, que es un parque que está todo cercado, ¿no? Todo cerrado, y que yo muchas veces me he preguntado, ¿y qué pasa si a una niña la están violando un domingo en la noche? Nadie era, porque está cerrado. Y es un espacio público, ojo, ¿ah? Entonces, como espacio público, debería tener la plena visión y el pleno acceso para todas las personas. Y de nuevo recaigo en la municipalidad, porque la municipalidad o el municipio del distrito debe brindarle la sostenibilidad a ese parque, a ese verde, para que así en 15.000 personas ese parque se mantenga bien. Lo vivimos, Carlos, nosotros trabajando en un momento, no es donde estuvimos, pero estuvimos en un momento trabajando y manejábamos parques muy grandes, manejábamos parques zonales y que se mantenían muy bien. ¿Y por qué? Pues es una gestión simplemente de cómo manejar,
con planes, con partidas, cómo manejar eso verde. Pero el pretexto es, lo cierro para esta gente, lo cierro para entre delincuentes, pues es una mentira pues más grande que el árbol. O sea, lo cierro, el arbolado está porque la delincuencia está porque está el arbolado, eso no existe. O sea, dice, quien hace eso, lo hace simplemente para atizar su zona y que su disfrute sea particular, no sea comunal. Sí, claro, o sea, y hay muchos peros y contras sobre los árboles, ¿no? También dicen, no, si tiene muchas flores, por ejemplo, el tulipán africano, o sea, como sus flores son grandes, son carnosas, y entonces al momento de ser pisadas, tienen son acuosas, entonces te van generando un barro, entonces lo ven más como algo de suciedad, ¿no? O sea, es como que cambiar el chip a las personas que las hojas no es suciedad, las si bien es cierto, se quedó de que nosotros tenemos que manejar, ya hablamos en términos profesionales, no al árbol, no pensar en cuál es la situación del árbol en general en sí como individuo, sino en realidad de generar la masa y que entender que los árboles están para brindar beneficios a las personas y que en la ciudad, digamos, no es que seamos el centro del universo, pero como que nosotros vivimos ahí y queremos tener un para vivir, adecuadamente manejado, pero también necesitamos cubrir nuestras boom inmobiliario que se ha generado en Lima, es espacios para vivir y espacios para mi estacionamiento. ¿Y qué pasa si es que yo tengo que, para mi estacionamiento, por ejemplo, mira, si se dan cuenta, acá estas casas tienen árboles, pero la casa del costado no tiene ningún árbol, acá en la berma lateral. ¿Por qué? Porque básicamente para darle prioridad a los estacionamientos, ¿no? Ahora, puede haber un árbol acá, ¿no? Y por eso todavía este tema también de que si el árbol, por una manera, por ordenar la ciudad, tiene que ser trasladado, obviamente, para eso hay técnicas adecuadas. Y se ve mucha desinformación tanto en algunas autoridades, en algunos gestores y en muchos vecinos en cuanto a los árboles, ¿no? Se ve que, por ejemplo, los árboles te generan un beneficio en cuanto a dar sombra, pero estos árboles, por ejemplo, por excelencia, muchas veces son mutilados. Si ustedes se dan cuenta, en esa imagen está muy mal podado, ¿no? Y simplemente son mutilados de alguna manera, invaden, ¿no? Como están al costado de la casa, te van invadiendo un poco la casa, te van tapando, te van haciendo muchas cosas y entonces el mismo dueño es el principal impulsor de manejar mal el árbol, pero ahí tiene que haber siempre una comunicación por parte del gestor o de la persona encargada de la municipalidad. Entonces, nada, cerrar con eso, chicos. Yo creo que por ahí hay algunas preguntas y yo creo que cerrar con unas últimas palabras, yo creo que con esto, ¿no? Con este mensaje, mirar el arbolado o el manejo en sí de las áreas verdes como un gran bosque urbano, ¿no? Que si un árbol tiene que ser trasladado porque vamos a mejorar en cuanto a la urbe, se mejora, se tiene que hacerlo. Talar no se tala si es que no es necesario, pero siempre es importante que debemos dar prioridades a las especies que son las más adecuadas para cada zona donde vivimos, ¿no? Fernando, Remo, les invito a decir las últimas impresiones sobre este tema, ¿no?
Fernando, adelante, Fernando, yo al final. Hola. Con la luz apagada. Sí, mire, Sí, Fer, dale. yo creo que para poder lograr lo que buscamos realmente, que es un adecuado diseño, un reordenamiento, lo que hemos hablado, una adecuada gestión pasa educación, ¿cierto? No solamente por el actuar actual de los profesionales, de nosotros o de todo el equipo de forestales que conocemos o que podríamos generar un cambio, pasa por la educación también, y la educación desde las escuelas, desde los niños, para que estos niños cuando lleguen a ser personas que tomen decisiones, de repente pues un gerente de desarrollo urbano o un gerente de operaciones ambientales, no diga cosas como las que yo he escuchado. Por ejemplo, dicen, no, hay que desaparecer los árboles porque significan un gasto, tendríamos que invertir mucho más en limpieza pública, porque a los vecinos no les gusta que caigan las flores, no les gusta que haya hojas en el piso, no podemos barrer todos los días, no, hay que sacar los árboles. Ejemplos como esos, tan deplorables, yo creo que pasa, como les menciono, por un tema de educación desde las generaciones más iniciales, ¿no? Eso. Remo, ¿tú tienes algunos comentarios? Sí, perdón, me he cortado el audio, ya, disculpa. Sí, claro, sí, nada, agradecer de equipo de comunicación, de conversar realmente entre especialistas, entre personas con experiencia, porque creo que el manejo integral de una ciudad debe empezar desde lo más básico que decía, que es la educación, hasta lo más complejo del manejo de técnicas, pero siempre y cuando confiando y entendiendo que es un profesional adecuado el que tiene que manejar esto. Realmente, y manejo no consiste pues, en cortar por un árbol, eso no es manejo. Cuando hablamos de manejo integral de una ciudad, de gestión de una ciudad, abarca muchas cosas que hemos podido escuchar el día de hoy, y en verdad, esto ha sido, digamos, un brochazo de todo lo que es realmente, porque el tema es amplísimo, el tema diseño es muy amplio, del manejo es muy amplio, de la gestión municipal es muy amplia, de la gestión a nivel urbe es muy amplio, y en verdad podría hablar acá seguramente por horas y horas y horas, y créanme que sería enriquecedor para todos, pero le recomiendo que siempre que se piense en una gestión arbolada, pensemos en que tenemos que distribuirlo para que nuestra ciudad en sí integrante se encuentre bien y beneficiada. No un sector, no un pan rejado, no una berma mal diseñada, no pensar que el niño es un gusto y que a mí me gusta a ti, no pensar en pequeño, pensemos en grande, porque si no enfrentamos en grande, los problemas que nos vienen son bien grandes y van a terminar conmigo. Hace gusto de verdad conversar con todos ustedes y gracias, Sofía. Carlos, ¿está sin audio? Carlos. Sí, hay algunas preguntas que creo que Sofía tiene, que por ahí En estaríamos realidad, dispuestos a responder. sí, quería compartirles, realmente son comentarios por ejemplo, tengo a Javier Delgadillo, él está en Sucre, en Bolivia, y nos indica que, por ejemplo, en el centro histórico los espacios libres, a causa de la topografía, son rellenados, y son destinados para asentamientos humanos mediante la especulación. Según datos, no existe ni 1 metro cuadrado de habitante, lo cual da un resultado de una ciudad petrificada, ¿no? Dice, y nos va a enviar fotos, ¿no? Él también comenta que tienen que planificarse y proyectarse espacios verdes controlados por los vecinos, bueno, dependiendo de la escala también, ¿no? Y si la recomendación es que los árboles tienen que estar en contacto con el suelo para cumplir su ciclo biológico y ecológico. No sé si al respecto tienen algún comentario. Mira, yo creo que sobre ese aspecto, ¿qué pasa? Cuando nos habla, por ejemplo, de una ciudad petrificada, yo estoy pensando, es la misma realidad que nosotros tenemos en Lima periférica, ¿no? Donde los espacios verdes o la parte arbórea no es algo importante, pero yo creo que ahí hay una suma de esfuerzos comunales, o sea, de la misma población también con la misma
las mismas autoridades. En Lima tuvimos un programa que se llamaba Adopta un Árbol, y que fue un gran ejemplo en que se trabajaba entre las autoridades, la autoridad municipal metropolitana, y con los vecinos mismos, en tratar de mejorar y aumentar las áreas verdes. Si bien es cierto, no se trabajaba mucho con las áreas verdes de uso activo, pero sí por lo menos con el arbolado, que ya vimos que es una necesidad real, ¿no?, para esto. Remo, no sé si nos podrías compartir un poco y ver la importancia, sobre todo señalar la importancia entre este nexo, ¿no?, de trabajar autoridad municipal y vecino, ¿no?, de la mano. Sí, claro que sí, Carlos. El tema es, creo, un poco lo que se mencionó al principio, ¿no? Que es importante que el vecino se empodere de lo que tiene y conozca lo que tiene. Porque justamente la autoridad municipal que mencioné al principio es muy cambiante a nivel Perú, nacional, a nivel sudamericano, a nivel mundial probablemente, es muy cambiante las autoridades. La autoridad nueva que ingrese no va a hacer, o de repente no va a la importancia que haría el arbolado como yo creo que no debe manejar. Entonces, lo que se conoce en ese sentido que a través del programa que dejamos, Carlos, y pudimos participar en un momento, hacía una cosa, entramos a la población directamente capacitando a la población sobre el correcto manejo del arbolado. Ahora, no es que se vinieron 2 meses, 3 meses, un año, pero se convertían en personas que estaban tan empoderadas, con tanto conocimiento básico, como para poder ver qué pedir y qué podía. Al conseguir esto, ¿qué conseguía? Sostenibilidad de tiempo. Porque es la única forma, perdón, en un momento, de educación, la única forma de sacar adelante. Porque mientras que no haya educación, no haya comunicación y no haya mejoramiento de lo que son los canales de irrigación, vamos a llegar a nada. Y esto va a seguir pasando de periodo en periodo, conseguir una... Pero cuando conseguimos esos casos, y tú lo puedes dejar, fue realmente exitoso, porque se llegó a dejar una ciudad, un arbolado nuevo para la ciudad en gran cantidad, y de repente comentarios que ponían en vía interna, mencionaban de que hay muchos sitios donde no existe espacio. Señores, recuerden las periferias de las periferias tienen espacio, en general, ¿eh? O sea, tienen espacio. Corremos a buscar para qué nuevamente tu respuesta aquí, tu pregunta, el para qué quiero para oxígeno, perfecto, el oxígeno a mi costado, en la periferia, para toda la ciudad. No quiero ornamento, pues perfecto, o los quiero sombra, perfecto, hago alcohol, hago espacios que me generen como sombra, pero respondamos para qué queremos de ese lado, y busquemos educación para poder una posibilidad en el futuro. Gracias, sí, gracias Remo. Justo también hablando sobre la importancia de la educación, Gaviria nos comenta, educar a las personas para cuidar y así evitar barreras que impidan el aprovechamiento de espacios de zonas verdes. Importante cuidar estas zonas verdes que son tan valiosas para nosotros y nuestro planeta, ¿no? Esos son algunos comentarios que nos han dejado las personas que nos están viendo por Facebook Live. Así que eso queríamos, no sé si quiera Fernando recalcar algún otro dato más. Yo creo que tenemos mucho tiempo para conversar, hay toda una vida para poder hacer realidad todos los esfuerzos para poder planificar y poner en práctica un diseño de áreas verdes, ¿no? Pero yo creo que la educación es lo que yo rescato y voy a decir siempre. La educación es lo que yo rescato y voy a decir siempre, no solamente en las universidades, sino en las escuelas y también desde posibles granitos de arena como son individualmente. Un árbol junto a una casa, como los proyectos de los que han hablado, ¿no? Adopta un árbol, ¿no? Un vecino que se encarga de un árbol. ¿Quién lo riega? Muchas veces es el hijo, ¿no? Entonces, ese cambio generacional que debe comenzar desde las primeras generaciones, yo creo que es lo más importante para lograr una Lima o una Sudamérica o un mundo en la que realmente reconozca que los árboles son el futuro para el planeta.
Gracias. En ese aspecto, yo quisiera o sea, y como dice Fernando, creo que tenemos toda la vida, ¿no? Sí, yo creo, y siempre internamente vamos a seguir hablando, pero creo que podemos plantear otro espacio para hablar otra vez contigo. Yo creo que por tema de tiempo, en esta ocasión, queremos invitar yo quiero señalar, ya Sofía va a explicar con mayor detalle, de que acá el ingeniero Remo Espinosa es el docente del curso de planificación y diseño de áreas verdes urbanas, ¿no? Entonces, en realidad, ahí por eso también cuando le hablé un poco del diseño, él ahí estaba en su salsa porque él sabe, ¿no? El diseño tiene un porqué y ahí en el curso él se va a explayar mucho más, ¿no? Sofía, ahora sí. Sí, no, básicamente para recalcar que nosotros tenemos una herramienta justamente para aprender y reforzar el tema de planificación y diseño en áreas verdes que está a cargo del docente Remo Espinosa, ¿no? Tenemos, dentro del plan de estudio son 4 módulos, es decir, 4 clases, cada clase de 2 horas. El primer módulo vamos a tocar sobre los conceptos básicos para el diseño del espacio verde, o sea, los principios, el entorno, los bocetos, ¿no? En el segundo módulo estamos abordando planificación y desarrollo y criterios a determinar para justamente hacer un correcto diseño, ¿no? El eje adoptado, la participación ciudadana, que habíamos hablado que es importante, y la planificación verde urbana. En el tercer módulo tenemos estilos de espacios verdes y sus usos a nivel público y privado, que esto también es un tema bastante importante desde el lado de los estilos de jardín. Y en el módulo 4 está diseñar un espacio verde el paso a paso, ¿no? Es el diseño de esta área y los pasos simples, son 5 pasos simples justamente para manejar y adaptar esta propuesta. Así que esto es lo que tenemos dentro del plan de estudio. Estamos en inicio el 23 de febrero, así que ya tenemos a pocos días. Y la inversión del curso, su precio regular es de 250 soles, para Latinoamérica está en dólares, $80, y tenemos actualmente un descuento por pronto pago que justamente va hasta el 15 de febrero, que está con $64, es decir, 210 soles. Cualquier información nos dejan en los comentarios justamente en la transmisión del video, o se pueden contactar con nuestra asesora educativa, Luana, a este número que es el 970-118-137. Ya hemos hecho la ronda de preguntas. Lo único que me queda decirles es que nos estén atentos a nuestras redes. Vamos a seguir teniendo estos tipos de espacios que propician el tema de una charla, de una conversación entre especialistas sobre distintos temas. Seniority Lab, como plataforma educativa orientada a la sostenibilidad, va intercalando temas importantes justamente que encierran el concepto de sostenibilidad. Estamos en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Muchísimas gracias. No sé si, Carlos, permitas cerrar el evento, tus últimas palabras. Sofi, sí. Sí, no, sí, solamente para mencionar también que es importante, y por eso comentaba que de todas maneras va a haber una segunda oportunidad donde vamos a comentar de repente otras más cosas, que Fernando, acá el ingeniero Fernando Magallanes, también es docente del curso de traslado de árboles, que próximamente también va a estar disponible, y a todos los interesados que también se va a dar cuenta que también es muy importante, ¿no? Todo esto que justo que estábamos hablando, que todo está enlazado, ¿no? Que los diseños responden a un porqué y también, ¿no? de la ciudad que va creciendo y que es necesario también conservar a nuestros árboles, pero siempre tienen que ser bajo las técnicas adecuadas, ¿no? Gracias. Yo quiero terminar agradeciendo a Fernando y a Remo por brindarnos Creo que tenemos problemas con la señal de Carlos, pero reitero el agradecimiento. ¿Carlos? Sí, tenemos inconvenientes con tu señal, Carlos.
Retomo, Ya. Sí, retomo donde te quedaste, que es agradecer el tiempo a nuestros docentes, a Remo Espinosa, a Fernando Magallanes y también a ti, Carlos, por el tiempo, por transmitirnos su conocimiento y por generar estos espacios. Así que muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes y nos encontramos en un próximo evento. Gracias. Gracias, nos vemos. Un abrazo. Gracias. Gracias.